Y hablando de informar como corresponde, vamos a hablar con un referente del periodismo, de la información. Él es politólogo, historiador, escribió más de 10 libros y está en contacto ahora con nosotros. Hernán Brienza, periodista, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Nahuel Crescenzo, Eleonora Richmüller te saludan. Feliz día, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz día para ustedes también y para Muchas todos los gracias. compañeros que estén allí, compañeras que estén allí en el canal. Igualmente, muchas gracias, Hernán. Bueno, yo hacía una breve descripción. Hernán es mucho más que todo eso, Sí, claro. en verdad. Y tiene una larga trayectoria y un gran recorrido, referentes para muchos. Contanos vos, en principio, Hernán, como para romper el hielo, ¿qué es para vos el periodismo? ¿Qué significa para vos ejercer el periodismo y ser periodista? Sí, me río un poco porque estoy un poco en crisis con mi propia identidad como periodista, ¿no? Hoy me preguntaba si yo seguía siendo periodista, ¿no? Ajá. Y me preguntaba también si el periodismo de alguna manera significaba lo mismo que cuando yo empecé a hacer periodismo allá en los principios de los 90, ¿no? Si el periodismo era lo mismo y si las formas en las que yo hice periodismo sigo haciéndolas y si hoy es posible hacer periodismo como se hacía en los 90, ¿no? Y yo creo que ahí es donde la identidad del periodismo se difumina un poco. Y perdonen la sonrisa, porque es una sonrisa hacia mí mismo. Me estoy riendo casi de mí mismo, le Está diría, bien. casi de mí mismo De como estas periodista, ¿no? reflexiones. Y esta crisis tiene que ver también, me parece, con la crisis de la profesión, ¿no? Sí. A todos nos pasa un poco que no sabemos hoy bien qué significa hacer periodismo, qué significa hacer periodismo, y si somos periodismos o no, o si somos periodistas o no, ¿no? Esa es un poco la gran pregunta. Antes, digo, cuando yo inicié en esta profesión, ser periodista era algo así como un héroe, un fiscal de la nación. Todos estábamos más o menos convencidos de qué era el periodismo y cómo se hacía. ¿Se podía hacer bien o se podía hacer mal? Creo que hoy, 30 años después, y después, además de un proceso en el cual no hubo interrupción democrática, porque hacer periodismo bajo dictaduras era muy difícil, pero uno podía resguardarse en la lógica del periodismo. La democracia, me parece que estos años y también las discusiones que se han generado en el periodismo en los últimos 15 años, yo diría a partir de la ley de medios fundamentalmente, va hacia la naturaleza del periodismo, ¿no? Y veo las imágenes de la Gaceta de Buenos Aires, perdón, Sí. y siempre pienso en lo que el propio Mariano Moreno escribió sobre la libertad de escribir, ¿no? Que la libertad de escribir nos permitía eh, educar a los pueblos, pero que no debía ir en contra de la religión ni del gobierno revolucionario del cual pertenecía Mariano Moreno. Con lo cual el propio Mariano Moreno hacía un recorte a esa libertad de expresión a la cual él mismo alababa, ¿no? Y también pensar y para esto, para terminar la cuestión identitaria del periodismo, ¿no? Digo que había una palabra muy hermosa en el siglo XIX que se llamaba, que los periodistas no se reconocían a sí mismos como periodistas, sino como escritores públicos, como escritores de la cosa pública, como escritores que hablaban de lo que a todos les preocupaba, pero no se consideraban periodistas a sí mismos. La palabra periodista fue creciendo hacia el final del siglo XIX con la apertura de los grandes diarios, con caras y caretas, con la profesionalización, con el cobro de un sueldo por parte de los periodistas, ¿no? Y me parece que hoy el periodismo que está agotado en algún punto es ese periodismo del siglo XX, ¿no? Claro. El periodismo de la objetividad, de la neutralidad, de la objetivización del lenguaje y al mismo tiempo la objetivización del método, ¿no? Sí. Ese periodismo hoy está muy en crisis, se practica poco además, es un periodismo que tiene su valía, que se practica poco, que quizás las redes sociales han hecho que la rapidez de la información nos impida, por ejemplo, tomarse una semana para una nota de investigación, ¿no? Hoy ¿quién le paga a un periodista Claro. una semana para sentarse a investigar un caso y convocar las fuentes necesarias para esa investigación, ¿no? Y yo creo que eso también va en desmedro de lo que conocíamos como el periodismo en otras décadas, ¿no? Que, ojo, quiero aclarar, esto no lo digo en términos como un señor mayor que dice que todo tiempo pasado fue Claro. mejor. No estoy planteando eso. Quizás ahora sea mejor,
porque haya más honestidad en los emisores. Es decir, ya nadie tiene la prerrogativa de decir la verdad o de dar la información o de hacer periodismo puro, sino que todos sospechamos que detrás de cada periodista hay una persona que se puede equivocar, que puede acertar, que tiene ideologías, que tiene intereses comerciales, que tiene intereses económicos, que tiene intereses políticos, que responde a los intereses políticos, económicos y financieros de un medio o del Estado, sí, digamos, que tienen particularidades que eso en los 90, por ejemplo, no estaba en discusión. Un periodista era un hombre que de alguna manera transmitía información objetiva. Hoy nadie definiría a un periodista de esa manera. Y me parece que es una buena noticia también para que no digan que Brienza está viejo y se queja de los... Ahora, Hernán, yo te escucho. Que acabaron los viejos buenos tiempos. Yo me imagino por ahí el que está al otro lado en la casa, ¿no? Y digo, bueno, tomando esto que vos decías en relación a los intereses puntualmente que hablabas de la persona detrás del periodista, y en definitiva no hay por allí también un cuestionamiento que tiene que ver con la ética y con la moral, porque cuando hablas de intereses financieros, económicos, no tiene que ver ya con la ideología o con la historia de vida de cada uno, que inevitablemente hace algún tipo de interferencia en la presunta objetividad. Pero, digamos, ¿no hay un roce ahí con la ética y con la moral? Sí, yo siempre decía que la tontería de un periodista que no ve las cosas es quizás el defecto periodístico más con el cual uno más puede ser misericordioso, ¿no? Digamos, una mujer que se equivoca, digo, un hombre y una mujer que tiene una ideología y que miran la realidad de ese lugar y te la cuentan desde allí, me parece que también hay algo que lo salva. A mí lo que me parece que donde empezamos a transitar caminos peligrosos es cuando están en juego los intereses económicos, los intereses financieros. Cuando un periodista no comparte la línea editorial de un medio, y está obligado a escribir según la línea editorial de ese medio, ¿no? Digo, allí hay una tiranía de la libertad de empresa por sobre la libertad de prensa de ese periodista, por ejemplo. Ahora, y después, sí, pensar la intencionalidad de los medios de comunicación en función de los intereses económicos de un grupo económico determinado, por más allá del interés de las mayorías, o interés de lo público o el interés del Estado, ¿no? Eso también me parece que está trabajado de manera que se riñe con la moral y con la ética, ¿no? Claro. Por eso yo creo que siempre hay que reemplazar esta cuestión o este pedido, esta demanda de independencia, de objetividad y de neutralidad, que además son mentirosas. Digo, a mí cuando un periodista me habla de independencia, de objetividad y de neutralidad, yo sospecho mucho y siento que me está mintiendo, ¿no? Es la primera mentira es alguien que te está diciendo que te va a decir la verdad, ¿no? Sí, creo que a cambio de eso hay que pensar en la palabra honestidad, ¿no? En la palabra honestidad intelectual, ¿no? Yo creo que el mejor periodista posible es aquel que es honesto intelectualmente. Y voy a poner un ejemplo que no tenga que ver con la política para que nadie se sienta ofendido. Yo soy hincha de River. Sí. Y es un gran ejemplo. Creo que sí, claro, pero creo que si cobran un penal a favor de River y no es penal, si yo tengo la honestidad intelectual de decir que aún siendo de River no fue penal, creo que me convierto en alguien creíble para quien me escucha. Sí. Y que la credibilidad se consigue en función de las veces que he dicho algo que después resultó cierto, ¿no? Y creo que la credibilidad se construye, no se puede secuestrar con maniobras de yo soy periodista, yo digo la verdad, yo hago periodismo puro. Ahora, eso es una manipulación del oyente, del televidente o del lector, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que tiene que hacer el oyente, el televidente, el lector? Porque muchos deciden ver tal cual un canal en específico porque reconfirma ese pensamiento que tiene, pero también están los otros oyentes, televidentes, que tratan de ver un poquito más allá y decir, bueno, este me está diciendo algo para operarme, este me está diciendo otra cosa por su conveniencia. ¿Qué ejercicio tan grande que tienen que hacer los televidentes, los oyentes, para tratar de ver qué hay atrás de todo eso, ¿no?
Sí, yo voy a ser malo, porque la verdad es que las preguntas que me hicieron son muy interesantes. Digo, hay que hablar del periodismo, pero también hay que hablar de la complicidad de los oyentes. Ujú. Un oyente que solamente lee o escucha o ve un solo canal porque se parece a lo que uno quiere escuchar, es cómplice de eso que escucha. Ujú. Y sí, la realidad, la política, la actualidad, requiere que uno sea un poco suspicaz, que un poco paranoico sea, que desconfíe mucho de todo lo que uno está viendo. Lo que pasa, Hernán, es que, perdón, pero yo pienso en el tipo que trabaja todo el día, te lo digo así de forma muy También. coloquial, ¿no? Pienso en el laburante, el que se levanta, trabaja todo el día, llega a su casa a las 7:30 de la tarde y quiere prender la tele e informarse. Por ahí esa persona, ese señor, esa señora que trabajó todo el día, por ahí no tiene el tiempo que requiere esto de ser crítico permanentemente con aquello que nos están proporcionando. Sí, pero mira, Milán Kundera decía algo que siempre me resultó A muy ver, interesante. sí. Decía, los pueblos son responsables de aquellos que deciden ignorar. Y lo decía en función de los crímenes de las agencias de inteligencia soviéticas Mm. en Checoslovaquia. Eh, Aclaro esto para que nadie me acuse Claro. de alguna ideología extraña. Sí. Y creo que hay algo de cierto en eso. Mm. Si vos estás muy cansado, y yo entiendo que estés muy cansado, pero solamente te prendés a un solo canal de televisión, bueno, sos responsable de lo que decidís ignorar. Mm. Hay algo ahí que te hace responsable, porque vos no tenés menos facultades intelectuales que otra persona. A mí me caen muy mal esas lecturas sobre las audiencias de tipo pobres, no tienen tiempo, eh, por eso le creen a los medios, son engañados por los medios de comunicación. No, Mm. no, yo no soy engañado por los medios de comunicación y trabajo 10 horas. La persona que trabaja 10 horas y vuelve a su casa no es menos inteligente. Bueno, pero nosotros sabemos cómo funciona, En todo Hernán, caso, porque estamos, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, que es estamos de hay este algo que lado. los convoca. No, por eso, hay algo que los convoca. Hay Claro. algo que los convoca. Claro, Si alguien lo convoca a C5N, o lo sí, convoca a TN, por sí, poner los dos polos sí. más pavos Ujú. de la televisión, en el sentido, pavo el polo, ¿no? Sí, No, sí, no sí, las dos ofertas. Sí, 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 claro. sí. Si alguien elige una de esas partes, es porque ya es cómplice de eso. Mm. Ya previamente quiere escuchar algo determinado y quiere confirmar su idea, ¿no? La tesis de la confirmación, es decir, Claro. yo necesito confirmar mis ideas y necesito que alguien me confirme que yo tengo razón. Mm. Viste, vos dijiste que bueno, que yo escribo, que yo soy periodista. Sí. Cuando alguien me para en la calle y me dice, me encanta cómo pensás, porque pensás igual que yo siempre me sonrío, porque en realidad lo que le gusta es cómo piensa él, no cómo pienso Ujú. yo. Sí, Porque en realidad lo que está buscando es la confirmación de lo que uno le dice. Y claro. acá pasa algo parecido, ¿no? Digamos, a mí me gusta que tal canal porque piensa como yo. Entonces yo ya no estoy pensando, ni tampoco estoy Mm. reflexionando sobre mi propio pensamiento, sino que simplemente estoy confirmando lo que yo ya repito. Sí, Perdón, y cuando vos repetís algo, sí. dejaste de pensar. Sí. La Es como la repetición más no es fácil, pensar. a eso te Claro, referís, ¿no, Hernán? Es como la claro. más fácil. Yo creo que lo más importante que a veces nos enseñan en la facultad es ser críticos y cuestionar absolutamente todo. Se vuelve tedioso para los que están en nuestro entorno más cercano por ahí, Hernán, pero digo, en definitiva, se trata un poco de eso y invitamos a la gente a que lo haga, ¿no? A ser crítico, a repreguntar, preguntar y volver a preguntar y cuestionarse aquello que nos dan así como muy servido en bandeja, Es ¿no? un ejercicio sano. Claro. Sí, yo les diría algo más, ¿no? Digamos, me parece que la primera sospecha tiene que ser contra uno mismo. Claro. Interesante. Wow, Muy bueno. ya es un Hay que montón, Es un sí, sospechar, es montón, un pero está montón. Un buenísimo. gran desafío, Sí, sí, Hernán. sí. hay que Gracias por tu sospechar tiempo. Sí, contra lo que uno cree, ¿no? Hay que sospechar sobre lo que uno cree, primero, claro. para poder criticar lo que creen los demás, ¿no?
Bien, bien. Bueno, que en algún momento nos lo hicieron creer también. También. ¿No? Nos fueron formando, quizás. Exactamente. Hernán, es muy interesante hablar con vos. Siempre es lindo entrevistarte. Gracias por tu tiempo y por tu buena predisposición para charlar con nosotros. Y aunque estés en estas reflexiones, ¡feliz día! Feliz día Sos periodista, igual, en definitiva, ¿no? Después habrá tiempo de reflexionar. Gracias. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo,